De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a De Regreso, el programa radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy nos encontramos con Mauricio Mejía Murillo, politólogo de nuestra universidad egresado del 2012. Mauricio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Norberto. Un saludo a toda la audiencia de la emisora de la Universidad Nacional. Mauricio, comencemos hablando un poco de qué hace un politólogo. Bueno, en sentido estricto, un politólogo, digamos que es una mezcla de un poquito de carreras, ¿no? Un politólogo de la Universidad Nacional tiene conocimientos de economía, de historia, de derecho. La escuela de la Universidad Nacional de Colombia le ha dado mucho énfasis al tema de las políticas públicas. Pero un politólogo, digamos, está en capacidad pues como de ejercer diferentes cargos en los gobiernos de carácter local o regional para ejercer la docencia, la investigación. ¿Esa carrera en la nacional qué tiempo tiene, Mauricio, aproximadamente? Pues si nos regimos a los tiempos estipulados por la Universidad Nacional, normalmente debería tardar 4 años, es decir, 8 semestres. Pero dadas las condiciones socioeconómicas que enfrentan los estudiantes, se termina demorando 1 o 2 semestres más. Pero realmente la pregunta que le hago, Mauricio, es ¿desde cuándo está ese programa aquí en la sede? Bueno, me disculpa si te debo la respuesta, pero la ciencia política es de las carreras más nuevas de la Facultad de Ciencias Humanas. Creo yo que hace 10, 12 años fue implementado el programa. Y de hecho la facultad es una de las más jóvenes, por así llamarlo, de nuestra sede. Este año la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas está cumpliendo 40 años, a igual que la Facultad de Ciencias. Entonces es un motivo para celebrar igualmente, Mauricio. Mauricio, adicional, digamos, al ejercicio de lo que se proyecta uno cuando uno ingresa a estudiar Ciencias Políticas, quiero hacerle 2 preguntas. 1, ¿qué lo motiva a usted a estudiar Ciencias Políticas? Y 2, una vez que usted egresa, se enfrenta a una realidad. ¿Cómo es esa realidad? ¿Es lo que uno vio en la carrera? Alguna vez me topé con un artículo de la profesora María Teresa Uribe, profesora de la Universidad de Antioquia, a propósito del balance que se hacía de la participación en Colombia, posterior a la promulgación del Estado Social de Derecho y todo el despliegue que se le hizo a la participación. El balance lo que indica es que, o más bien la tesis que plantea la profe, es que teníamos mucha constitución, pero muy poco de construcción del ciudadano para esa constitución. Digamos que eso en primera medida me invita a mí pues como a hacerme también las preguntas acerca de qué hacer, en qué formarme para incidir de alguna manera en el progreso de la sociedad en la que me correspondió vivir. Y lo otro es justamente el contexto en el que yo también vivo, y es un contexto caracterizado por muchas falencias de toda índole, por la coacción política de los grupos armados, por la militancia sin proyecto de las personas con las que yo me rodeo, juntas de acción comunal, organizaciones sociales. Entonces también me hago la pregunta, bueno, ¿qué hay que hacer pues como para empezar como a transformar el asunto? Y me inclino por la ciencia política, además porque ya me estaba untando un poquito de algo que a mí me apasiona, y es la educación popular, cómo se dio el desarrollo de la educación popular en América Latina y en Colombia, y cómo desde ahí podíamos lograr transformar y avanzar en eso que algunos llaman la construcción de poder en la ciudadanía. Digamos que es básicamente por esos 2 motivos por los que me inclino a la ciencia política. Y cuando ingresas a la Universidad Nacional, ¿encuentras que era lo que querías, que lo que te estabas proyectando, lo que soñabas, la inquietud que tenías, corresponde con lo que te enfrentas al interior? De alguna manera, uno cuando llega a la universidad se va a encontrar con un mundo por explorar. A veces cuando se está afuera tiene otros imaginarios acerca de la universidad. Y yo me encuentro con una universidad que, aunque tiene una malla curricular que es muy interesante y tiene algunos profesores que son muy destacados, lo que me encuentro es una universidad encerrada, ensimismada, que está dándole la espalda a la sociedad, a la comunidad. Eso a mí de alguna manera también me generó cierto grado de frustración. Pero en términos generales, digamos que me llena, me satisfizo todo lo que estudié, porque me permite también fortalecer pues como lo que ya venía estudiando, y me permite también ir consolidando eso que yo también puedo denominar como identidad en relación a mi proyecto político, en relación a mis posturas ideológicas y éticas.
Mauricio, eso es una vez estás dentro de la universidad, pero tú sales, te enfrentas a otra realidad, por llamarlo así, o más bien comienzas a enfrentar la realidad que ya conoces, pero ya con una información o con una construcción, bien o mal, de lo que has recibido en la nacional. ¿Qué tanto es ese aporte que recibe en la nacional para enfrentarse a eso nuevo, a lo que soñabas, a lo que deseas hacer con tu proyecto? Hay una obligación para los estudiantes y es que nosotros somos los que debemos encargarnos de volver esa educación que recibimos acá, volverla pertinente, contextualizarla. A nosotros nos pueden llenar acá de temas, nos pueden llenar de teoría, de grandes investigaciones, pero si nosotros no desdoblamos eso a la realidad, o si la realidad no intentamos trasladarla y darle un contenido pues teórico, muy poco nos va a servir. Pues yo en todo caso defiendo a la universidad en el sentido de que no puede ser considerada como el pulpo que deba saberlo todo, deba conocerlo todo. Hay unas personas que están afuera que llegan a la universidad pero que también deben asumir un compromiso pues con lo que hay afuera. Entonces, ¿yo con qué me encuentro? Con que la realidad no corresponde pues como al contexto de esta universidad, pero también entiendo cuál es mi papel histórico dentro de la sociedad y es devolver esos conocimientos, aplicarlos a una comunidad específica y lograr pues como darle desarrollo a algunas ideas, algunos proyectos, algunos lineamientos que uno ha venido construyendo. Mauricio, ¿a qué te has dedicado una vez sales de la universidad? ¿Qué has venido haciendo? ¿Qué realizas? ¿En qué te has enfocado? Básicamente me he inclinado por el tema de la educación. Vuelvo entonces a las preguntas que inicialmente me hacía respecto a cuál es el ciudadano para cuál Estado social de derecho. Encuentro en la educación popular un nicho donde puedo desplegar mucho del trabajo, mucho del conocimiento que hemos incorporado. He trabajado en algunas organizaciones en desarrollo a proyectos educativos en la ciudad de Medellín y algunas subregiones del departamento de Antioquia, y eso me ha servido también pues como para ir retroalimentando, ir profundizando en algunos estudios que se hicieron acá durante la universidad. Te entiendo que has hecho parte de educación. Hace un momento, mencionabas el tema de la educación, el de la educación popular. ¿Es un tema que te apasiona? ¿Es un tema que te interesa? Sí. Alguien decía, no recuerdo el autor, la educación se constituye en la puerta para acceder a mejores condiciones dignas. Yo esa idea la refuto y planteo que la educación es una de tantas puertas. Veo que la educación tiene un alto potencial. Veo que la comunidad con la que yo he participado, con la que he trabajado, requiere de procesos de formación política que contribuyan pues como a la transformación de las situaciones que vivimos en Colombia. La educación me ha inquietado desde inicios del pregrado, incluso cuando comienzo en la universidad ya venía trabajando como educador popular en algunas comunas de la ciudad de Medellín. Luego oficialmente ejerzo la docencia como profesor de una cátedra de formación política con énfasis en planeación y desarrollo, posteriormente con énfasis en derechos humanos, y también realizando algunas consultorías para organizaciones en sus regiones de Antioquia y con la universidad misma, en asocio con la gobernación de Antioquia, implementando la cultura de la legalidad. Ese es el tema de la cultura de la legalidad, suena interesante. ¿Qué tal es enfrentarse con las comunidades, con las subregiones, presentarles este tema y cómo lo reciben ellos? ¿Cómo es el trabajar este concepto con una población que vive en unas realidades tan duras? Pareciera que cuando se planea la ciudad, el departamento o el país, ejercicios que obedecen, diría yo, a la tecnocracia propia que hace parte de ese Estado, resulta, digamos que a veces contradictorio. Una cosa es sentarse a planear en el escritorio, imaginarse, visualizar, proyectar programas, proyectos, planes, etcétera. Otro asunto es ir a la realidad de las comunidades a implementar lo que los planeadores o los tecnócratas han intentado hacer como ejercicio de cara a la implementación de políticas públicas. El programa y el proyecto La Legalidad en la Escuela, pues es un espíritu muy noble. De alguna manera busca rescatar algunos valores que uno diría deberían enaltecer a la sociedad colombiana, pero las realidades son otras. Nos encontramos, por ejemplo, con casos de un chico que te confronta y te dice: profe, eso de la legalidad es muy bonito, desde el punto de vista ético puede ser interesante, pero mi papá sembraba yuca, demoraba meses sembrando y cultivando un bulto de yuca, y los grupos armados le daban 2 pesos por esa yuca.
A veces se la compraba o él mismo la tenía que regalar para los criaderos de cerdos, mientras que se dedicó a cultivar coca y marihuana, y en 2-3 meses se gana el dinero que en 2 años no se gana. Entonces, bajo ese argumento, uno como operador en esas zonas queda desarmado, como Condorito después del chiste, plop. ¿Qué hacer en ese caso? Y así en otras circunstancias, por ejemplo, un caso que a mí personalmente me golpeó mucho cuando trabajé en el municipio de Cáceres para una organización de Bogotá, implementando un modelo pedagógico. Estábamos trabajando con los profes y un grupo armado que llega, interviene en la escuela, se lleva a 2 niñas de la escuela, las ultraja, las violan, se las sortean durante 2 horas, a las 2 horas las regresan a la escuela, y el rector con lágrimas en los ojos me dice: profe, eso pasa cada que los grupos armados quieren hacerlo y no hay autoridades, no hay Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no hay alcaldía, no hay fuerzas armadas. Los grupos armados son el poder real en esa zona, y entonces ahí también nos devuelven la pregunta: ¿para qué una educación en ese contexto? Si en última instancia las niñas y los niños están sometidos pues como unas realidades que están muy lejos de ser transformadas de cuenta del modelo de Estado y el modelo de desarrollo que tenemos en Colombia. Mauricio, pero ante esa realidad, uno como un profesional, en este caso un politólogo, ¿qué le puede ofrecer a la comunidad para afrontar tal situación? Acá yo creo de que lo que hay que realizar, se debe enfocar es en el ejercicio mismo de una serie de políticas públicas conducentes, uno, a empezar a transformar unas dinámicas de violencia concretas que se desarrollan en esas subregiones, en esos municipios. Entonces acá sí se requiere pues de toda la maquinaria del Estado haciendo presencia. No se trata pues de llevar un proyecto marginal y proyecto que se va cambiando cada que hay un gobernador. Se tiene que enfocar un proyecto construido con la comunidad respecto a cuál es el futuro ideal para esa comunidad, teniendo en cuenta sus dinámicas socioculturales, socioambientales, mineras, etcétera. Se debe trabajar de la mano con esa comunidad para tampoco ir a atropellarla y atropellar sus cosmovisiones respecto al uso de la tierra, respecto a sus dinámicas agropecuarias. Entonces es uno, empezar a trabajar con la comunidad acerca de cómo nos queremos ver 10 años, 20 años. Segundo, qué es lo que hay que hacer, y ahí el Estado juega una parte muy importante, y es cómo vamos nosotros entonces ahí, o cómo va ese Estado colombiano a intervenir esa zona. Pues lo que te decía ahora, que ni siquiera fuerzas armadas legalmente constituidas pueden hacer presencia porque los grupos ilegales son la autoridad, eso ya es muy diciente. Entonces también se necesita incorporar pues como ese elemento. Y lo tercero es, yo creo que también lo más importante, por lo menos para esas zonas, es avanzar en un proceso conducente a generar verdaderas oportunidades para el progreso de las familias. Yo creo que sin esos factores va a ser imposible cambiar unos contextos que están, digamos, todavía en el imaginario macondiano que podamos tener nosotros como colombianos. Es decir, pareciera que en Colombia existen dos o muchos países: uno es el centro, Medellín, su área metropolitana, y otro pues la periferia, esas zonas que no se ven y a donde el Estado muy poco llega, salvo con acciones marginales. Mauricio, ¿cuál es tu proyecto, tanto académico como profesional? ¿Qué te estás planteando para los años que vienen? Lo académico, pues yo sigo insistiendo con el tema de la educación. Ahora pues me estoy pensando darle continuidad a ese proceso formativo. Todavía estoy definiendo cuál es el apellido para cuál educación. La educación con énfasis en desarrollo humano, pues digamos que me atrae. La educación con énfasis en derechos humanos me atrae, sobre todo por la pregunta de cómo formar y cómo hacer cultura de los derechos humanos. A nosotros nos vienen formando en este tema desde que tengo uso de razón, digamos que muy fuerte desde 1991, pero todavía hay una constante a la violación permanente de los derechos humanos, y no es un asunto exclusivo pues de los grupos armados o de los grupos en confrontación, sino que es algo que uno está observando durante la cotidianidad. Entonces me surgen preguntas de cuál es el enfoque, cuál es la pedagogía, cuál es la metodología verdadera pues para una comprensión y un aprendizaje y una puesta en práctica de unos derechos humanos que nos permitan avanzar como sociedad. Eso en lo académico. En lo profesional, en lo laboral, pues digamos, profe, que estamos sumergidos a una dinámica laboral que es bastante problemática. El hecho pues de ser contratistas, de ser consultores,
eso nos pone en una dinámica laboral bastante compleja, de trabajar 4 meses, 5 meses, pasar otros 4 buscando trabajo. Entonces digamos que estamos en una dinámica donde hoy no tengo, mañana posiblemente puedo pasar 6 meses, 7 meses como me ocurrió hace un par de años y vamos sobreviviendo, ¿no? Esto es fruto de las políticas también que se implementaron durante el gobierno del presidente Uribe, donde se habló de todo el tema de la flexibilización laboral que nos afectó bastante. Bueno, adicional a lo que han escuchado, Mauricio también hace parte de una corporación y quiero que nos hables un poco de ello, Mauricio, porque es la primera corporación de la facultad o de los egresados de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, y quisiera que nos contaras un poco ese ejercicio de crearla, el de fundarla, cuántos son, cómo lograron hacerla, porque sobre todo es un ejercicio de cuando profesionales tan críticos, unirse para convocarles cuáles son los objetivos. Háblanos un poco de todo eso, Mauricio, por favor. Se trata pues de la Corporación de Egresados de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, CEFCHE. Esta corporación nace en el año 2014. Tiene unos antecedentes y son básicamente el deseo, el anhelo de algunos compañeros que manifestaron en su momento la necesidad de nuclearnos, la necesidad de asumir proyectos en conjunto, de corporarnos para salir a afrontar la realidad pues que nos estaba planteando la sociedad colombiana en términos laborales, en términos académicos, en términos también políticos. Ese deseo pues se vio frustrado por algunas situaciones personales, en fin. Por fin el año pasado, con el apoyo del decano de la facultad, Joan Chicangana, se logra pues como darle el empujón que requería este proceso de organización de egresados. Fue un 2014 caracterizado por las convocatorias abiertas, por las insinuaciones, por las provocaciones. Vení, juntémonos, vení que hay posibilidades de que hagamos cosas juntos, apostémosle a un proyecto colectivo, sobre todo a quienes todavía nos hacemos la pregunta y tenemos la inquietud por, necesitamos una universidad pues que le dé la cara a la sociedad, una universidad que abra sus puertas y se piense la sociedad colombiana. Entonces digamos que un grupo de compañeros, compañeras que motivados por ese tipo de preguntas, pues decidimos apostarle a este proyecto colectivo. Finalmente somos 15 personas, 15, 16 las que logramos convencernos de este proyecto vale la pena. El 2014 fue entonces el proceso de creación de estatutos, de legalización, de ir a Cámara de Comercio, de necesitamos esto, lo demás allá, de estar varias veces sentados con el decano para mirar un poco como cuál podían ser los apoyos pues que recibiríamos por parte de la universidad. Pero también fue el periodo donde nos dijimos, esta corporación no puede ser el intento fallido de los egresados. Hay que meterle el hombro y en ese sentido empezamos pues a trabajar en dinámicas relacionadas con la planeación. No nos interesaba un proyecto que obedeciera pues como a la coyuntura y nos tenemos que pensar el corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo. Y hemos avanzado con unas discusiones muy interesantes, creamos unas líneas estratégicas para la corporación que nos permiten dinamizar el trabajo, hemos implementado, se construye y se implementa un plan de trabajo que permite darle piso a todos esos principios fundacionales que se definen en los estatutos y en el plan de trabajo, y ya estamos en la apuesta de empezar a dinamizar todo eso. Es decir, de tocar puertas, de ir acá, de ir allá, de buscar un qué hacer que nos permita eso, salir a la comunidad y por supuesto también puertas que nos permitan salir a la comunidad de la universidad, especialmente a los egresados que son, digamos, nuestro público, en tanto somos corporación de egresados. Mauricio, esos 15 o 16 fundadores, ¿son de qué carreras? Tenemos historiadores, historiadoras, economistas y politólogos. Son los 3 pregrados que en la actualidad tiene la Facultad de Ciencias Humanas. Algunos están haciendo especialización, comenzaron maestría, otros solamente, como en el caso mío, hemos llegado hasta el pregrado. Digamos que es un grupo interdisciplinario muy interesante, muy rico para el debate, con un acumulado que nos permite pensar en que es posible tener una corporación que le dé un despliegue y logre irradiar, como esperamos, a la Universidad Nacional de Colombia y a la sociedad. Mauricio, esos egresados son un grupo cerrado, es un grupo abierto. Si una persona que nos escucha desea ser parte de la corporación, lo puede hacer, o es abierto, pero solamente para egresados de la facultad. ¿Cómo es? Cuéntanos eso. Las convocatorias se hicieron abiertas para
egresados y egresadas. ¿De la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, sí, o en general de la sede? De la facultad. Perfecto. Pero egresados y egresadas desde el momento mismo en que comienzan a egresar personas de la facultad, es decir, egresados de hace 30, 35 años. Se hace la convocatoria abierta. Nosotros hemos definido 3 clases de miembros de la corporación. Uno, que son los miembros activos, los miembros que son egresados propios de la facultad. Hablamos de miembros honorarios, que son personas que, aunque no son egresadas de la facultad, por sus méritos académicos, por sus logros, por su reconocimiento en la sociedad, pues ameritan que sean también parte pues como de este proceso. Y también hablamos de miembros colaboradores que, no siendo egresados de la facultad, pueden aportar de alguna manera con el desarrollo, con el devenir de la corporación de egresados. Entonces, insistamos, es una corporación abierta para los egresados y las egresadas de la Facultad de Ciencias Humanas. Si estoy escuchando este programa y deseo vincularme, quiero tener más información, fechas de reuniones, ¿cómo lo puedo hacer? ¿A dónde puedo dirigirme, llamar o escribir? Bueno, nos pueden escribir al correo electrónico cefche, en minúscula, .unalmed@gmail.com. Lo repito, cefche, CEFCHE, .unalmed@gmail.com. Allí se le darán pues como las orientaciones, se debe llenar un formulario de inscripción, se debe hacer un aporte que es mensual. También lo hemos diferenciado este aporte de acuerdo al nivel de estudio que tengan los egresados, pero digamos que es un aporte más simbólico y con muchas facilidades de ser pagado. En ese correo se les darán todas las instrucciones. Ahora lo que estamos necesitando es de gente con muchas ganas que le quiera poner alma, corazón y vida a este proyecto que, insistimos, no puede ser el proyecto frustrado, otro proyecto frustrado de egresados, de estudiantes de la Universidad Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. ¿Las directivas cómo están estructuradas en este momento? ¿Tienen presidente o cómo es, un coordinador? Sí, el año pasado, para ser reconocidos ante Cámara de Comercio, se elige junta directiva. Entonces el organigrama está básicamente de la siguiente manera: una presidenta que en este momento hace las veces también pues como de representación legal de la corporación, su nombre es Catarina Velázquez, ella es economista; un vicepresidente que reemplaza en algunos casos a la presidencia, se trata del compañero Mauricio Izaza, él es politólogo y está estudiando también Derecho en la Universidad de Antioquia; la secretaria, que es Clara Arismendi, ella es historiadora; un tesorero, Juan Pablo; tenemos 3 vocales principales, 3 miembros suplentes que reemplazan a los vocales en alguna eventualidad, y un revisor fiscal. También existe lo que le comentaba al inicio, 5 líneas estratégicas de la corporación, que son las que permiten dinamizar todo el planteamiento ideológico y político de la corporación. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. A ustedes que nos acompañan, muchas gracias por volver a escucharnos. Muchas gracias, profesor, y pues queda abierta la invitación a los egresados para que hagan parte de este proceso, sigan escuchando nuestra UN Radio, la emisora que nos contextualiza respecto al qué pasa con nuestra universidad. Muchas gracias, feliz noche. Les recuerdo el correo que nos decía Mauricio, si están interesados en hacer parte de la corporación, es cefche.unalmed@gmail.com. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Jorge Iván Benjumea, y quien les habla, Norberto Terraza Márquez. Hasta una próxima oportunidad. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.